Pues bienvenidos al episodio 2 del Ágora. Esta vez estaremos hablando sobre aprendizaje, desarrollo, los nuevos retos del aprendizaje. Ágora, como ustedes saben, es un lugar en la metrópolis griega donde se reunían los ciudadanos a intercambiar bienes y servicios, que terminó siendo el foro donde se desarrolló lo que hoy son las bases de la cultura occidental. Estamos regresando hoy a Ágora como un foro de discusión, un foro colaborativo donde compartimos todos, intercambiamos ideas e invitamos a todos a ser parte de la conversación. Nos acompaña hoy un panel muy diverso de personas que tienen conceptos y trabajos y desarrollo muy diferentes en diferentes ramos del desarrollo humano, del aprendizaje y de la cultura. Déjeme empezar por presentar a nuestro co-moderador del día de hoy, que es Alex Ureña. Entonces, Alex, bienvenido a Ágora y cuéntanos un poquito de quién eres. Muchísimas gracias, Juan. Pues un placer estar y pertenecer a esta comunidad. Mi nombre es Alejandro. Yo soy un apasionado del bienestar, un apasionado del crecimiento. Soy un apasionado de la noción de que todos tenemos una nueva forma de desarrollarnos, una nueva forma de mirar el mundo, y creo que en comunidad es como se hace más fácil. Entonces, para mí, el estar aquí es florecer, ¿no? Es desarrollar, es aprender muchísimo de cada uno de ustedes. Así que vamos a compartir desde lo profundo para que todos los que estén viendo, todos los que se unan al Ágora puedan llevarse un pedacito, una semilla que en su momento va a florecer. Muchas gracias, Alex. Gabriel, bienvenido a Ágora. Cuéntanos sobre ti. Hola, es un placer estar con ustedes en Ágora. Gracias por la invitación a participar. Yo soy Gabriel Arroyave de Carvajal y tengo una pasión por el aprendizaje y el desarrollo dentro de las organizaciones, y es a lo que me he dedicado. En este foro y en este momento en que estamos en Ágora, quiero traer ese aprendizaje con muchas preguntas para hacerles y contribuir con ustedes a encontrar las respuestas. ¿Quién soy? Soy un aprendiz permanente de la vida y de los otros, así que estoy feliz de poder estar con ustedes y los invito a unirse a esta conversación colectiva. Gracias, Gabriel, y bienvenido. Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Aquí Roberto Casasnovas. Siempre es interesante presentarse y en mi caso ha sido un desafío durante los últimos 27 años, porque como bien comentaste en algún momento, Juan Carlos, una cosa es lo que uno hace y otra cosa es lo que uno es, ¿no? Yo prefiero definirme como una persona interesada en mejorar el mundo del trabajo. Mi especialidad es la palabra, la comunicación. Y bueno, en este ejercicio de conversación con ustedes, que no los conozco, te conozco a vos, Juan Carlos, voy a tener el gusto de intercambiar con el resto de las personas que están aquí en el Ágora. Hacer este ejercicio me parece muy interesante, así que espero seguir aprendiendo, como siempre. Gracias Roberto, por la invitación. por ser ciudadano del Ágora. Julián, adelante. Bueno, hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Julián Melo. Soy un apasionado por la educación y la tecnología. Y estoy convencido que la combinación de estas dos permiten reducir la brecha de la inequidad que existe hoy en día en el mundo, gran parte de la inequidad social que existe en el mundo. Y mi misión hoy en día es trabajar para cerrar esta brecha en Latinoamérica. Me encanta la pizza, los perros, bucear y leer. Y pues estoy muy contento de estar hoy con ustedes. Gracias, Julián, y bienvenido a Ágora. Ricardo, finalmente. Muchas gracias. Estoy encantado de poder compartir y conversar con todos ustedes. Gracias por la invitación, Juan. Yo soy una persona encantada del aprendizaje.
y el aprendizaje desde todas sus dimensiones, especialmente por el espacio del desaprendizaje y las conversaciones que transforman a las personas y generan aprendizaje. Todo esto me resulta, más allá de fascinante, me resulta encantador y me engancha mucho con las personas. Eso, muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a dar inicio a la conversación y quisiera empezar con Julián y con Roberto. Un poco desmitificando las diferencias fundamentales en que existen entre enseñar, que tiene que ver mucho con el aprender, y el otro concepto, que es el concepto de desarrollar. En las organizaciones tendemos a creer que el aprendizaje es un mecanismo de desarrollo y en ocasiones que es el único mecanismo de desarrollo. Lo que quisiera preguntarles es, ¿cómo ven ustedes esa brecha entre la educación como tal, la formación en capacidades o skills y el desarrollo desde el punto de vista de competencia, y cuál es el papel de las personas que se encargan del aprendizaje en ese tema de desarrollar cultura, desarrollar líderes, desarrollar personas que puedan realmente ser dueñas de la estrategia organizacional? Entonces, si quieres, arrancamos contigo, Roberto. ¿Cuál es tú que trabajas temas principalmente de cultura y de palabra, cómo encuentras el dilema entre el aprendizaje y el desarrollo? A ver, yo creo que en la pregunta que planteás hay muchos conceptos, ¿no? Porque en definitiva, si yo tengo que remitirme a elementos prácticos, ¿no? A lo que yo he podido experimentar en este tiempo, yo creo que una palabra importante, un concepto importante que hay que poner sobre la mesa es el tema del autoaprendizaje, ¿no? He visto muchas veces en las organizaciones como esta obsesión, digamos, ¿no? Por buscar la manera en que las personas realmente se desarrollen a través del aprendizaje y, bueno, y otras herramientas. Pero en el fondo, yo creo que lo que uno puede hacer es como estimular el deseo interno del propio individuo para desarrollarse. Entonces, desde ese punto de vista, nos podríamos preguntar para desarrollarse en qué y además cómo lo hace, ¿no? Entonces, en el primer punto, desarrollarse en qué, aunque tal vez pueda sonar un poco, no sé, como filosófico, yo creo que la búsqueda última es de desarrollo humano, ¿no? De las personas realmente en una integralidad. Un trabajador es una persona que está desempeñándose en ese minuto en un ámbito del trabajo, pero no deja de ser una persona. Entonces, al final, puede ver en el ámbito del trabajo una posibilidad de desarrollo. Y creo que cuando podemos lograr eso, cuando podemos estimular a una persona para que vea que durante su trabajo tiene una oportunidad única para desarrollarse como ser humano, logramos un nivel de automotivación para que ese autoaprendizaje que mencionaba al principio se dé. Entonces, para de alguna forma aterrizarlo un poco, ¿no? Tu pregunta, ¿no? Me hacía acordar a un country manager que de repente se encontró en la situación de tener que desarrollarse para poder, de alguna forma, por motivos personales, en el caso de él, era para poder conseguir un traslado de Sudamérica a Europa, para poder acompañar a su hija en la universidad, se automotivó para salir de la zona de confort. En su caso tenía que ver con la timidez, y con esa motivación logró capitalizar las herramientas que tenía en su entorno para poder desarrollarse. Entonces, lo que quiero decir con esto
que me parece que a nivel de las organizaciones, lo mejor que se puede hacer es intentar estimular el autoaprendizaje, esa movilización interna para querer crecer, querer desarrollarse. Eso es lo que me motivó lo que planteaste, Juan Carlos. Gracias, Roberto. Y creo que cae perfecto para seguir con Julián. Julián, no solo es obsesionado con el aprendizaje, sino que ha venido desarrollando plataformas de aprendizaje y particularmente de autoaprendizaje a través de esas plataformas. ¿Cómo ves, Julián, si tú crees que ese aprendizaje de hoy y el autoaprendizaje batalla con el desarrollo o genera desarrollo? Yo creo que el aprendizaje o autoaprendizaje es un insumo finalmente para el desarrollo, y creo que ambos tienen que ir de la mano. El aprendizaje brindando herramientas, brindando conocimientos, brindando ciertos skills, y el desarrollo de la mano para que la gente pueda crecer, para que la gente pueda encontrar un camino y un norte de lo que quiere en su carrera, de cómo, por ejemplo, tiene movilidad al interior de la organización de un área o de un equipo a otro, cómo crece, cómo inclusive se prepara para un siguiente trabajo que pudiera estar afuera de la compañía. Entonces yo creo que no necesariamente van desconectados, creo que van muy, muy de la mano. En muchas organizaciones a veces se les da más enfoque al uno o al otro, en la gran mayoría más al learning y al aprendizaje que al desarrollo de las personas. Y creo que hoy en día, digamos que la combinación de los dos, de unirlos, creo que es lo que puede llegar a ser exitoso, trabajar en este sentido dentro de una organización. Realmente todos necesitamos de ambas, aprender y desarrollarnos, entonces creo que van muy de la mano. ¿Cómo lo haces desde Ubits, que es tu plataforma de aprendizaje? ¿Cómo avanzan ustedes, sobre todo de manera virtual y en ocasiones asincrónica, de ese salto del aprendizaje al desarrollo? Hay algo muy interesante que hemos hecho y se basa en el concepto de cómo estructuramos el proceso de aprendizaje, y es que en vez de tener contenidos largos, son contenidos muy cortos. Se llaman bits nuestros cursos, porque, bueno, un bit es la unidad más pequeña en el mundo de la tecnología, entonces hacemos bits de conocimiento, unidades muy chiquitas de conocimiento. Porque, ejemplo, cuando uno va a aprender un skill como liderar personas, uno no queremos que uno va y hace un diplomado de 80, 100 horas en liderazgo y luego va y lo aplica y ya se volvió un buen líder, sino yo voy y aprendo una herramienta de cómo dar y recibir feedback, la aplico, aprendo un poco, luego voy y veo otra herramienta y aprendo cómo definir OKRs a mi equipo, voy y lo aplico, y luego de pronto voy y tomo otro un poco más avanzado. Entonces aquí es donde digo, donde ese aprendizaje no es en un solo momento y voy y lo aplico, sino que es constante, y que yo voy teniendo como un proceso de retroalimentación o de feedback constante con el mundo real, con mis colaboradores, con el equipo, con los pares que tengo. Entonces nosotros lo que buscamos es, uno, crear planes que funcionan a lo largo del tiempo, que también que haya contenido que esté disponible siempre y a la mano cuando yo lo necesito, y que no sea algo impuesto y que sea un cronograma y que sea en tal fecha, sino en el momento en el que lo necesito lo encuentro, y que además, que es lo último que estamos introduciendo, tecnología que me recomiende contenido, como Netflix hoy en día nos recomiendo películas a partir de lo que ya vimos, contenido a partir de mi carrera, de mi perfil, del área en la que trabajo y cómo yo sigo aprendiendo gracias a eso. Muy interesante, Julián. Muchos de nosotros fuimos educados, nos enseñaron un modelo que se llama el modelo 70-20-10. Y el modelo 70-20-10, pues básicamente señala que cuando estás formando a una persona, el 10% lo haces a través de enseñanza, el 20% lo haces a través del jefe o del mentor o de la persona con la cual trabaje, y el 70% de lo que se aprende en el trabajo, lo que en inglés se denomina el on-the-job learning. Tanto Gabriel como Ricardo trabajan en organizaciones. Entonces, Gabriel, yo quisiera saber, yo siempre he cuestionado ese modelo profundamente. Yo quiero saber si ese modelo hoy en día, frente a la realidad actual, que es un modelo de desarrollo finalmente, está vigente o no. Gracias, Juan, por la pregunta. Y voy a tomar lo que nos compartió Julián para comenzar. Yo creo que el aprendizaje y el desarrollo
los hemos dividido artificialmente, conceptualmente, pero finalmente están integrados en su propia naturaleza y en su propia esencia. Y frente al modelo 70-20-10 lo seguimos utilizando en las organizaciones, pero creo que cada vez menos, porque nos hemos dado cuenta que fragmentar el desarrollo y el aprendizaje en el 70-20-10 crea restricciones para las personas. A veces es difícil de entender el modelo y dividir el modelo en términos de la experiencia de aprendizaje del empleado. Y yo creo que hacia donde estamos avanzando en el modelo 70-20-10 es eliminar la división del 70-20-10 y cómo integramos el desarrollo y el aprendizaje directamente en el flujo del trabajo del empleado. El modelo quizás nos invita a pensar de manera fragmentada y creo que eso en el mundo de hoy ya no es posible. Hay que mirarlo de manera más integrada. Tú estás hablando de un modelo que no es un pie chart, sino un modelo integrativo y dinámico donde todo vale y todo entra y todo aporta, más que decir ya cumplí mi 70, me falta el 20 y el 10. Exactamente. Y es muy interesante porque en el modelo 70-20-10 quizás la experiencia del empleado estaba fuera, entonces cuando diseñábamos programas de aprendizaje y desarrollo, los diseñábamos no teniendo a cada empleado en el centro de la solución, con un modelo más integrativo donde todo vale y donde el aprendizaje y el desarrollo están embebidos en el trabajo. Se parte del diseño de esa solución partiendo del empleado en el centro. Y creo que eso hace una gran diferencia en la efectividad del aprendizaje y el desarrollo. Yo creo que es un gran aporte, Gabriel, el hablar de la centricidad en el empleado y es el design thinking o el human design, que sí es algo que curiosamente parece como nuevo, pero es tan antiguo como el ser humano. Ricardo, 70-20-10 sigue vigente, hay que mandarlo a los archivos. ¿Qué hacemos con ese modelo? Déjame, para responderte, me gustaría retomar dos cosas. Coincido mucho con el planteamiento de que aprendizaje y desarrollo se han querido distinguir de manera artificial, considerando que el único puente o que ambos tienen un puente común, que es la coherencia o la intención. El aprendizaje, recordemos que biológicamente es algo involuntario. Todos aprendemos todos los días involuntariamente. Y el aprendizaje, conforme vamos evolucionando, vamos logrando integrar un poco la intencionalidad, pero siempre, conforme vamos creciendo, guiados por alguien. Por lo tanto, necesitamos de un maestro, de un padre, de una madre, de alguien que nos sirva de mentor. De ahí surge la figura de mentor. Hay un punto en el que la responsabilidad, la organización, la madurez humana le permite integrar algo que es la intencionalidad a ese aprendizaje. Y en ese momento empezamos a hablar de desarrollo. Una muy buena manera que yo les invito a reflexionar es mirando ambos conceptos desde sus antónimos, desde sus opuestos. ¿Cuál es el opuesto del desarrollo? La destrucción, la desincorporación, el empobrecimiento, el derrumbe de la nación. Todo aquello que edifica al ser humano es desarrollo. Dicho esto, para hablar del 70-20-10 me parece que conceptualmente es una hermosa manera de ponerlo en un PowerPoint. Es una hermosa manera de explicarlo de una manera muy simple, muy anglosajona. Sin embargo, estamos considerando que el 70-20-10 trata de retratar algo más orgánico. Y es a esto a lo que me refiero. Lo orgánico del ser humano es aprender de manera natural.
¿Y cómo aprendemos? ¿Cómo aprenden los niños? Jugando. Y jugando es actuando. Y esa acción en el entorno laboral es el equivalente a aprender trabajando. Dicho esto, el 70-20-10 es un muy bonito esquema, pero efectivamente olvida algo que es la centricidad en la experiencia, la centricidad en otros elementos que son fundamentales en la generación de aprendizaje y de desarrollo, que son, por ejemplo, pues la voluntad, la intencionalidad. Cuando tú incorporas voluntad en un proceso de desarrollo, logras procesos de transformación. Y eso no lo consideras. 70-20-10 es una bonita plataforma para explicarlo fácil, pero no es un modelo. No es la herramienta definitiva. Estamos más allá del 70-20-10. Estamos en la era de la user experience, employee experience, y de la generación de experiencias considerando la intencionalidad y la voluntad de la persona. Si integramos esto, nos vamos a encontrar con que sí, ya estamos más allá. Muy bien, pues eso nos lleva muy de línea a una siguiente pregunta que quisiera hacerle a Alejandro y a Julián. ¿Por qué ocurre esto donde en las empresas las personas quieren aprender y todo el mundo dice es que quiero capacitación y quiero cursos y quiero hacer cosas, pero cuando se les entregan esos cursos o se hace ese delivery de eso, la gente se siente obligada a hacerlo? Dice, híjole, es que ahora tengo que hacer este curso de X o Y y me están obligando a hacer cursos. ¿Por qué ocurre ese tema de voluntad de aprender y por otra parte la negación de la obligatoriedad? Ya lo planteaba Ricardo en que la voluntad es esencial en el aprendizaje. Pero ¿por qué nos ocurre en las empresas que la gente quiere aprender, pero cuando le damos una oferta de aprendizaje se resiste a hacerlo? Qué interesante este tema. Hay un componente de pasión, ¿no? El que nos apasione un tema define o determina si vamos a poder aprenderlo y poder absorberlo o no. Y también creo que hay una falla en los sistemas de educación a nivel corporativo y en general en adultos, que no estamos considerando las necesidades específicas del aprendizaje en el adulto, ¿no? La andragogía. La capacidad es distinta, las necesidades son distintas y no siempre lo llevamos a un aprendizaje realmente experiencial y que nos lleve a los límites donde vamos a ser realmente creativos y donde vamos a ser realmente potentes con ese aprendizaje que estamos obteniendo, ¿no? Si recordamos incluso de todo el aprendizaje que hemos obtenido en nuestra vida, es muy difícil que podamos como recordarlo y traerlo de vuelta y solamente nos llevamos ese porcentaje que nos permite aprender a pensar, que nos permite aprender a desarrollar, que nos permite modificar nuestra realidad en el presente, ¿no? Seguramente muchos de ustedes no se acuerdan de sus clases de cálculo integral, no se acuerdan de algunas cosas de geografía, de historia, pero sí del modelo de pensamiento, ¿no? Sí nos acordamos de la perspectiva, del paradigma desde el cual estamos mirando el mundo. Entonces, creo que hay una falla en la forma en la cual estamos enseñándole a los adultos dentro de las empresas y es justamente que ese aprendizaje está descontextualizado, ¿no? Está aislado de la naturaleza, el ecosistema y al estar aislado entonces no nos apasiona, no le encontramos propósito. Hay incluso algunos estudios que muestran que los momentos de interacción entre aprendizaje que no tiene absolutamente nada que ver con tu rol, ¿no? O sea, aprendizaje incluso de arte y aprendizaje de filosofía, aprendizaje que no es en absoluto técnico, es mucho más útil en el desarrollo creativo, en el desarrollo neuronal de los adultos y nos permite justamente ser mucho más potentes y más agudos en nuestro rol, lo cual en el bottom line, ¿no? Es mucho más eficiente. Entonces, creo que es un aspecto de pasión, es un aspecto de intencionalidad, como decían antes también, y de recuperar el propósito. ¿Para qué estamos aprendiendo realmente? Gracias, Alex. Julián. Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que menciona Alex. Creo que el propósito y la intención son muy importantes. Yo creo que cuando uno le hacen lo que tú decías ahorita, Juan, y es
todo el mundo quiere aprender, porque por naturaleza los seres humanos queremos aprender, pero carecemos también de disciplina. Creo que ese es un reto grande. Y supongamos que no existe esa disciplina, entonces aquí usualmente hay como dos conceptos, lo que es como nice to have, ese conocimiento que uno quisiera tener, y otro como el need to have, que es ese conocimiento para mantener mi trabajo, es ese conocimiento para poder seguir siendo relevante en mi puesto, etcétera. Entonces, yo lo que he visto es que el conocimiento o el aprendizaje funciona mejor cuando se convierte en una necesidad, sobre todo en esos needs, en esos dolores o en esos pains, que hay veces hay cosas que son tan simples como el nombre del título. Eso puede que genere, ahorita estamos hablando de user experience y este tipo de cosas. Nosotros hemos hecho muchos experimentos en UBITS de exactamente el mismo curso, el mismo pensum. Cuando cambia el título, tiene mucho más engagement simplemente por el título, siendo el mismo profesor, el mismo contenido. Ejemplo, tenemos uno de los cursos que hace unos meses fue el más popular y se llama Fútbol y Trabajo en Equipo. Y eso hace que la gente se apasione y le gusta porque encuentra una conexión emocional y es donde empieza a encontrar esas pasiones o quizás un título que funcione de una manera aspiracional, como cómo convertirme en un gerente de ventas. Entonces, hemos iterado mucho estos modelos y lo que nos hemos dado cuenta es cuando el contenido, el curso, el entrenamiento genera una necesidad o genera algo atractivo que llama la atención, bien sea porque es algo aspiracional para una persona, bien sea porque es algo que le duele ahorita porque no sabe hacer A, B o C o D, y ahí es donde empieza a funcionar, pero sin duda creo que sí, hay una gran brecha entre lo que la gente quiere y dice que quiere y lo que después determina o lo que efectivamente aprende y utiliza de las ofertas de entrenamiento que existen en las empresas. Yo me acuerdo hace un tiempo, hablando ahorita de relevancia y de pasión que mencionaba Alex, mi primer trabajo fue ser profesor de álgebra. Y la verdad, poca atención me ponía, no funcionaba y yo me he enfocado mucho en el concepto, en la fórmula, en el cómo llegar allá. Y cuando un momento donde me di cuenta que no lo iba a lograr, que estaba siendo muy mal profesor y que lo que tenía que crear era una muy buena experiencia de aprendizaje. Entonces, mis ejemplos empezaron a ser sobre deportes, empezaron a ser sobre cosas que eran relevantes para la audiencia a la cual le estaba dictando. Y en ese momento el engagement aumentó, el proceso de aprendizaje mejoró, los resultados mejoraron. Entonces, creo que hay una alta conexión en eso. Yo como despierto ese sentimiento de pasión, de oportunidad, de necesidad en las personas para que realmente funcione. Gracias, Julián. Roberto, ¿querías comentar sobre el tema? Sí, gracias. Sumando a lo que plantean los compañeros, me parece muy interesante el punto, por eso quería aportar algo, ¿no? Yo creo que una persona dentro del ámbito de trabajo, ¿no? En este caso un trabajador, se manifiesta, tiene la voluntad para hacer algo por dos elementos, ¿no? La crisis o la conciencia. Los compañeros lo mencionaban, ¿no? Algún nivel de necesidad, o sea, quiero aprender esto porque necesito aprenderlo, o realmente en un proceso tal vez más introspectivo, lo podríamos poner en la categoría de crisis, siento la necesidad de incorporar algo nuevo, entonces me puedo comprometer, ¿no? Ahí interviene la voluntad, a poder, por ejemplo, no sé, tomar un curso o cualquier categoría, digamos, de actividad de aprendizaje, ¿no? Que era un poco el punto, decía, bueno, ¿por qué lo piden y después no toman el curso? Entonces, creo que ahí comienza todo y desde ese punto de vista, para sumar a la conversación, creo que hay un rol importante en el liderazgo. Empezando por el número 1, en el sentido de poder setear la agenda y poder generar un sentido de propósito, un significado en qué es lo que tenemos que hacer, para qué lo tenemos que hacer y poder involucrar a los equipos para que así lo hagan. Y eso implica un proceso de aprendizaje. Entonces, cuando se puede vincular ese tipo de propósito
las personas aprenden lo que tienen que aprender, se arriesgan, comprometen su voluntad, se animan a equivocarse y por eso creo que este elemento del liderazgo es fundamental. Creo que, por lo menos lo he visto en lo negativo muchas veces, que hay sí como oferta de entrenamiento, de capacitación, y la verdad es que, como se dijo, ¿no? Entra en la categoría de nice to have. No hay una necesidad real porque la persona no lo identifica como tal. Entonces creo que el liderazgo y el autoliderazgo es fundamental para que realmente se puedan autogestionar, ¿no? Y que puedan comprometer su propia voluntad para poder llevarlo adelante. Quería sumar eso. Estás muteado, Juan. Perdón, una última pregunta para terminar esta primera parte. Quisiera escuchar a Gabriel y a Roberto. Y la relación entre el aprendizaje y la cultura. Yo no, es algo que a mí me cuesta mucha dificultad de entender. ¿Por qué nos hemos empeñado las empresas en enseñar cultura? Y por qué el learning o el aprendizaje ha sido por excelencia la solución fácil para aprender cultura o para formar cultura. El aprendizaje siempre ha resultado ser la respuesta fácil, no solo para cultura, sino para otros temas organizacionales. Creo que porque es lo que nos han enseñado desde pequeños y es tal vez en el aprendizaje puede estar la solución más inmediata. Yo personalmente creo que no se puede enseñar cultura, se puede vivir la cultura, se puede reforzar los comportamientos culturales a través del aprendizaje, pero enseñar la cultura creo que es un error y caemos habitualmente en ese error dentro de las organizaciones. Me gustaría tal vez proponer una nueva forma de verlo. No es cómo el aprendizaje puede desarrollar la cultura, sino cómo creamos una cultura de aprendizaje permanente, poniendo la cultura antes que el aprendizaje, no como resultado del aprendizaje. Estupendo, creo que es un gran punto. Roberto, tú eres experto y eres un gran consultor y has vendido este tema de cultura organizacional. ¿Qué onda con el con ese tema de enseñar cultura? Primero te diría renuncia a lo de experto, ¿no? Porque ahí es donde uno deja de aprender. Mirá, a mí Gabriel mencionó una palabra que me gustó mucho, por todo lo que despierta, que es en el comentario anterior, no en este último, sino en el primero, él habló de fragmentación. Yo creo que para plantearlo, digamos, en los opuestos, ¿no? Que también me parece que es un camino interesante para profundizar. De un lado está la fragmentación y del otro lado está la alineación. Y cuando empezamos a generar esta suerte de capítulos, ¿no? De empezar a poner etiquetas a las distintas cosas, muchas veces perdemos como la posibilidad de unificarlo, ¿no? De llevarlo a un lugar donde podamos como actuar sobre eso. Y el tema de la cultura es como, no sé, yo lo he visto en los últimos 25 años, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Y a veces se pone un poco más de moda, a veces no tanto, entonces se crea el área de cultura y después aparecen metodologías de cultura. Y en el fondo, yo plantearía 2 o 3 cosas. Primero, la cultura no es el edificio, la cultura no es algo, bueno, ahora lo hemos aprendido, ¿no? Todo el año pasado, lo que va este año, esto de la cultura de la organización, yo diría que es, bueno, para decirlo en mexicano, ¿no? ¿Qué se vale y qué no se vale en esta organización? ¿Cómo queremos trabajar realmente? ¿Cuáles son
nuestros valores, ¿no? Valores esenciales, la manera en que queremos hacer las cosas. Y desde ese punto de vista, es algo que es más experiencial, digamos, que tomar el curso de cultura de la compañía, ¿no es cierto? O sea, me parece que cuando la cultura es un afiche, un póster en la pared o un contenido de un intranet o la tecnología, la plataforma que querramos utilizar, se puede quedar muy corto y tiene que remitirse mucho a lo esencial. Y en ese sentido, para ir a lo que planteas de la conexión entre cultura y aprendizaje, me parece que la manera en que las personas se comportan, la manera en que hacen las cosas dentro de la organización, es lo que eventualmente genera la cultura, ¿no? Y ese es el aprendizaje que tendrá esa organización. No creo que sea algo que se pueda enseñar, a eso me refiero, ¿no? Es algo que se experimenta, se vive y se transmite. No puedo estar más de acuerdo contigo, pero también desafortunadamente veo que el 90% de las organizaciones tratan de enseñar cultura. No sé si, claro, por si es supuesto. por la masividad o por el acceso. Pues terminamos nuestra primera sección, que era aprendizaje y aprendizaje, cultura y desarrollo y cómo se interrelacionan los dos. Y ahora vamos a hacer un cambio a nuestro segundo capítulo, que va a ser nos va a ayudar Alex sobre el presente y el futuro del aprendizaje y el desarrollo. Ahí todos venimos desde lugares diferentes y todos tenemos una opinión sobre eso, cómo va. Entonces, Alex, tomas el timón y adelante. Muchísimas gracias. Y este es un tema súper apasionante porque estamos todos de acuerdo, las herramientas han cambiado, pero no necesariamente la filosofía de aprendizaje, ¿no? Tenemos acceso a todo el conocimiento del mundo que ha habido en toda la historia, incluso a conocimiento de vanguardia de universidades muy, muy prestigiosas enfrente de nosotros, y sin embargo, no siempre tenemos este paradigma unificado, integrador, para poder hacer uso efectivo, eficiente de los recursos. Usualmente olvidamos la mayor parte del aprendizaje que adquirimos y de muchas formas siento que el aprendizaje tiene que volverse más experiencial, como lo hemos tocado. Siento que hay una necesidad de recuperar el hands-on, ¿no? El poner las manos en los proyectos, en transformar cosas, en generar uniones e integraciones entre diferentes áreas del aprendizaje. Entonces, creo que hay muchas oportunidades y hay muchas cosas que no están resueltas en el aprendizaje y justo ahí entramos con la primera pregunta que me gustaría hacerle a Ricardo justamente. ¿Cómo es que ves tú esta unión, Ricardo, entre el aprendizaje, la necesidad de integrar la emocionalidad y cómo eso nos lleva a un futuro tal vez más próspero en la humanidad? Fíjate que considero que el eje rector del aprendizaje es la emocionalidad. Y es un área no explorada justo en las organizaciones y en las unidades que se encargan de desarrollar este aprendizaje. Precisamente porque venimos de una época muy tayloriana donde el aprendizaje y todos los procesos, actividades organizacionales están muy relacionadas con lo intelectual. Y hemos dejado en el abandono las emociones de las personas. No solo a nivel de aprendizaje, sino a nivel de trato, a nivel ético, a nivel de dignidad, a nivel de comportamiento, en todas las dimensiones dentro de la organización. Ojo, dentro de la organización. Entonces, partiendo de esta base, te diría, uno de los elementos clave que necesitamos empezar a trabajar o trabajar con mayor profundidad es precisamente el entender y conectar las emociones de cada uno. Porque recordemos que las emociones están íntimamente ligadas a la voluntad.
una emoción negativa, un reforzamiento negativo, una sensación negativa, un desagrado por algo, me va a generar rechazo. Y cuando yo tengo una experiencia de aprendizaje que es desagradable, que es aburrida, que es molesta o que es involuntaria, que no está vinculada con mi deseo personal, la voy a rechazar. Y sin embargo, cuando empiezo a integrar en la experiencia, como dices tú, en el hands-on, en el vivir el aprendizaje, empiezas a generar conexiones emocionales de aprendizaje. Y cuando las personas recuerdan mucho más, el porcentaje de recordabilidad del aprendizaje es mucho mayor cuando no solo es recurrente, sino que también tiene algún impacto. Es muy importante también diferenciar que aprendizaje solo existe cuando tú obtienes una habilidad y la puedes ejecutar de manera autónoma y recurrente. Y eso inevitablemente nos lleva al camino de tener que estar acompañando constantemente a las personas a que ese aprendizaje sea positivo, a que ese aprendizaje sea benéfico emocionalmente. Entonces, creo que hay todo un área de oportunidad, todo un espacio para seguir explorando y profundizando y sobre todo dejar de lado las herramientas y hacer algo que me encanta, por ejemplo, como lo pone Julián, los bits, ¿no? Emocionalmente eso ya te hace sentir que tienes algo que te va a dejar un aprendizaje o una conexión nueva sin estar horas y horas y horas, que tiene un vínculo importante con la intencionalidad, etc. Yo creo que desde ahí está la oportunidad, desde entender que el aprendizaje está íntimamente vinculado a las emociones. Y con eso tenemos muchas, más allá de herramientas, prácticas que poner sobre la mesa. Extraordinario. Julián, el aprendizaje ha cambiado, ¿no? Sin duda, pero todavía no llegamos a esa versión del aprendizaje que sirve el propósito que necesitamos para resolver los problemas de la humanidad. ¿Qué sientes tú en tu experiencia que necesitamos para aprender mejor en las organizaciones, por un lado? ¿Cómo integrar este aprendizaje para poder crear culturas mucho más potentes? Y si tú consideras que hay alguna diferencia entre estos modelos que son remotos, híbridos, para poder aprender mejor. Ok, súper. Bueno, son varios temas. El primero, ¿qué necesitamos para aprender mejor en las organizaciones? Yo pues, soy convencido que el aprendizaje cada vez tiene que ser más tech-based, principalmente porque es la única forma de escalar la personalización, es decir, que cada quien reciba lo que necesita en el momento en el que lo necesita, con el formato y el tipo de contenido que requiere. Y difícilmente eso puede llegar a pasar de forma presencial o por modelos tradicionales. Entonces, mi forma de verlo es que tiene que ser en línea o tiene que ser digital. De la misma forma, la experiencia de aprendizaje de forma digitalizada, usando tecnología, se puede desarrollar y se puede generar a un costo mucho más bajo. Y hay otro tema que impacta en cultura, impacta en muchas cosas, y es que ese aprendizaje, cuando se vuelve efectivo y cuando pues, yo ya lo interioricé, lo adquirí, me vuelvo mejor en X o Y competencias, que sea bien recompensado. Hay una brecha muy grande entre lo que sucede, por ejemplo, en compañías no sé, en Google, en Silicon Valley versus Latinoamérica, y es que los contribuidores individuales que son expertos técnicos en un tema específico, en Latinoamérica no pueden seguir creciendo, ascendiendo en la gran mayoría de compañías y tienen que saltar a hacer una carrera de management para poder seguir creciendo salarialmente. Y eso es un reto grande porque es un incentivo perverso para que crezcas y para que aumente tu recompensa por el aprendizaje y el conocimiento que has adquirido, tengas que casi que cambiar y hacer un reskilling de todo lo que sabes para volverte un manager. Entonces creo que ese tema se vuelve muy relevante y es cómo se recompensa ese aprendizaje, sobre todo en esos conocimientos técnicos esenciales de contribuidores individuales dentro de una compañía. En relación a el tema de cultura, yo creo que nosotros hoy en día tenemos en línea y vemos métricas y dashboards de más de 200 compañías en 11 países, de cómo aprenden, de su velocidad de aprendizaje, de qué tipo de cosas
y ese aprendizaje cómo impacta en ciertas métricas de negocio. Y lo que yo creo que más que crear una cultura de aprendizaje o cómo enseñar cultura, es como yo transformo la cultura para que la organización aprenda a una velocidad mucho más rápida. Y eso está un poco dentro de los principios de la compañía, cómo se comportan, de cómo son y de cómo la viven y cómo toman decisiones. Y el aprendizaje, si se encuentra dentro de esta cultura, pues hace que sea una compañía que aprende muchísimo más rápido. Y son cosas tan sencillas como el feedback. En las típicas compañías grandes tradicionales hay un feedback, una evaluación de desempeño una vez al año, y la persona muchas veces aprende de su desempeño solo una vez al año. ¿Qué pasa si uno diera feedback constantemente y sobre todo feedback negativo, que es el que realmente le permite aprender todos los días, cada vez que salgo de una reunión? Entonces yo estaría aprendiendo en el 100% de las veces, sino en el 10 o en el 20% de las veces donde me dan feedback cuando hago algo muy bueno o cuando hago algo muy malo. Y creo que ahí es donde se puede incorporar dentro de la cultura y que se vuelve una cultura de aprendizaje rápido y acelerado. Y eso pueda tener un mayor impacto. Y por último, la diferencia entre modelos remotos y modelos híbridos. Yo creo que ambos puedan funcionar bien, también depende mucho de la cultura, pero creo que en Latinoamérica hoy en día lo mejor que funciona es un modelo de entrenamiento híbrido, pero sin duda creo que los espacios remotos en el futuro es donde va a haber mayor relevancia y donde se van a volver mucho más importantes y van a tener mayor impacto. Creo que esa va a ser la tendencia en algunos años, pero hoy en día creo que los híbridos funcionan bastante bien. Qué tema tan interesante, se está poniendo bueno con esto. Y quiero sumar algo muy conceptual a la conversación, ¿no? Y es que hoy no solo los humanos aprenden, ¿no? Hemos desarrollado tecnología, inteligencia artificial, que también aprende. Y de hecho, muy probablemente está aprendiendo significativamente más rápido que nosotros, ¿no? Aún en lo colectivo. Un estudio reciente de Deloitte menciona una tendencia a crear super equipos, que seguramente llegará muy, muy pronto, en donde los humanos y las máquinas van a colaborar juntos en equipos pues, híbridos y tecnológicos para poder crear mejores resultados. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos enseñar hoy para poder hacerle frente a esa realidad que seguramente va a llegar mucho más pronto de lo que esperamos? Y en este sentido me gustaría preguntarle primero a Gabriel. ¿Cómo ves tú este tema, Gabriel? Alex, yo creo que estamos ya en ese momento y la pregunta de qué debemos enseñar hoy creo que nos toma un poco tarde. Lo que debemos enseñar hoy lo debemos haber enseñado hace mucho más tiempo, porque en este concepto y en esta tendencia de los super equipos integrando los humanos con la inteligencia artificial para crear mejores resultados organizacionales, ya está pasando y va a continuar creciendo en términos de colaboración. Lo que he podido ver y es desde mi propia experiencia es que esa colaboración entre la tecnología, la inteligencia artificial y los humanos ha permitido que los humanos realmente se enfoquen en donde más pueden aportar valor. Y la tecnología y la inteligencia artificial está haciendo un trabajo para simplificar y facilitar nuestro trabajo. Así que, ¿qué enseñamos? No sé, porque el mundo está cambiando tan rápido que si no mantenemos un aprendizaje fluido, casi permanente como lo hace la inteligencia artificial, también para los humanos, creo que no llegaremos
a nuestro objetivo de que cada uno pueda ser la mejor versión de sí mismo dentro de las organizaciones. Qué interesante. Ricardo, ¿qué te gustaría aportar en esta misma pregunta? Fíjate que me subo a un elemento que Gabriel pone enfrente de nosotros y que me gustaría hablar un poco sobre eso, que es justo el elemento en el que el ser humano tiene ahora, nosotros las personas tenemos una gran, ya quito las manos, perdón, tenemos la gran oportunidad de volvernos una fuerza de trabajo enriquecida, de poder enfocarnos en el trabajo creativo, en el trabajo enriquecedor, edificante, y dejar que las máquinas, desde el punto de vista de procesos de negocio, puedan hacerse cargo de las tareas repetitivas, de las tareas que requieren grandes análisis con volúmenes para un ser humano inmanejables de información y que ellos lo hagan. Entonces, a mí me encanta esta parte, me apasiona porque es el momento en el que los seres humanos empezamos a integrar, no como herramientas, sino como parte de nuestra capacidad de trabajo, a la inteligencia artificial. Algunos de ustedes estarán familiarizados con el concepto de RPA, que es Robotic Process Automation, y es el cúmulo de herramientas y tecnologías que permiten que las personas del escritorio, los administrativos, la gente que trabaja procesos de negocio intangibles, tengan la capacidad de generar y ejecutar sus procesos del día a día con un robot que emula las actividades de una persona. Es fundamental poner esto sobre la mesa en las personas y, sin soltar lo que les mencionaba, emocionalmente preparar a las personas para que no sientan una amenaza, sino una posibilidad de enriquecer su valor profesional utilizando estas tecnologías. Es un vínculo íntimo y eso lo veo como una posibilidad. Interesantísimo, interesantísimo. Julián, ¿te gustaría sumar algo en este tema? Sí, yo creo que aquí hay varios temas interesantes para responder tu pregunta de qué necesitamos enseñar hoy. Yo creo que necesitamos entender los conceptos básicos de este tipo de herramientas, que es AI, que es Machine Learning, que es Deep Learning, y cómo aplicarlos y cómo nos volvemos gestores o gerentes de productos que involucren soluciones de AI o de Machine Learning o este tipo de tecnologías. Porque necesariamente para que la máquina aprenda, o sea, la máquina no aprende por sí sola, o sea, el machine learning, muchas veces hay una concepción de que se conecta algo y ese algo empieza a funcionar y empieza a hacer análisis y tenemos carros autónomos y tenemos reconocimiento de imágenes y de patrones, tenemos digitalización de libros, pero la realidad es que estas herramientas funcionan primero de forma, o sea, con un componente humano muy grande. Entonces, yo recuerdo hace mucho tiempo, hace 2 o 3 años, y conocí a unos amigos en San Francisco y estaban creando una startup que después se volvió una startup muy reconocida en análisis y diagnóstico de NDAs en Estados Unidos, basado en Machine Learning. Y cómo funcionaba esto es que se metía un documento por el algoritmo de Machine Learning o AI, y el documento autocorregía el NDA y las pequeñas cláusulas y lo entregaba con unas sugerencias bastante buenas para que no se cometieran errores, porque en Estados Unidos un porcentaje alto de los NDAs pues tienen errores. Y cuando empecé a entender mucho más de cómo funcionaba, qué era lo que hacían, había alguien del equipo al cual lo llamaban AI, y la razón por lo que lo llamaban AI era porque era un abogado que revisaba contrato por contrato y hacía correcciones a mano y las hacía como si fuera un robot, entonces no las podía hacer como las haría un abogado típico, sino como si un robot hubiera corregido. Y la razón de esto es porque apenas estaban empezando a alimentar los algoritmos para que la máquina pueda aprender, para que eventualmente en unos 4 o 5 años, cuando ya el algoritmo estuviera realmente funcionando, se pudieran meter efectivamente en NDAs y se pudieran automatizar. Entonces yo creo que hoy en día todavía hay mucha ignorancia de cómo funciona. Sí creo que
mediano, muy corto plazo van a haber super equipos donde va a haber un componente alto de tecnología y gente muy talentosa que es capaz de manejar esa tecnología y hacer que funcione para hacer más eficientes los procesos de todo tipo, desde cómo vendemos más rápido, cómo tenemos mayores tasas de conversión, hasta cómo controlamos mejor las finanzas y cómo hacemos más eficiente o más productiva una compañía. Entonces, por donde yo arrancaría entrenando, por entender la tecnología, cómo los profesionales de hoy en día se vuelven gerentes de proyectos de productos basados en AI y en Machine Learning. Si bien no es necesario que sepan la parte técnica, sí que sepan cómo funciona y cómo se construye. Qué interesante este tema. Hay unos cursos muy, muy buenos sobre inteligencia artificial y justo mencionan esto que dices, Julián, de que tal vez no hay que meterse tanto a lo técnico de saber inteligencia artificial, pero creo que sí es una obligación hoy entender el concepto en profundidad para poder aplicarlo a proyectos. Roberto, ¿te gustaría sumar algo Sí. a esta discusión? Súper breve, esta parte me parece muy interesante. Yo creo que si lo puede hacer un robot, una pregunta lícita podría ser, ¿qué no puede hacer un robot? Y entonces, tal vez puede ser una pregunta incómoda, porque al final, cuando empezamos a hablar de esta como competencia entre inteligencia artificial y los humanos, ¿no? Y cómo se pueden complementar y cuál podría ser el desafío, creo que si nos vamos por el lado de preguntarnos realmente cuál es el aporte, porque al final, digamos, es inteligencia artificial, ¿no? Ahí no estamos hablando de intuición, no estamos hablando de emoción, que son cosas que se plantearon en este espacio. Y creo que me gustó una cosa que dijo Gabriel, ¿no? Cuando en su comentario hablaba de, bueno, ¿qué es lo que hay que enseñar en relación a este tema? Y dijo, no sé. Me encantó eso, porque al final creo que nos tenemos que preguntar realmente cuál es nuestro diferencial en el ámbito del trabajo como personas, que no va a poder suplir nunca un robot. Y en ese sentido creo que también valdría la pena incomodarse, porque al final, digamos que el secreto para el desarrollo, o uno de los elementos importantes para el desarrollo, para el crecimiento, es la incomodidad, ¿no? Es esa insatisfacción por estar en una situación y querer otra cosa, y eso implica un sacrificio, y creo que ahí las máquinas no van a poder llegar nunca a equipararnos, ¿no? Si se quiere. Entonces, me gustó mucho ese tema, así que gracias por plantearlo. Qué interesante. Concuerdo completamente contigo, ¿no? Hay que incomodarnos, hay que reconocer lo que no sabemos para tener esta experiencia posible de aprendizaje. Juan, adelante. Yo quisiera hacer un par de preguntas y la primera para contestar muy, muy breve. Se ha puesto mucho de moda el concepto desaprender. A mí en lo particular me parece ofensivo el concepto porque es la negación de la acumulación o la evolución del aprendizaje, pero ya estoy sesgando la pregunta. Muy brevemente, ¿qué piensan ustedes de los 5 de ese concepto de desaprender? Yo puedo saltar Venga. aquí. A pesar del sesgo de la pregunta inicial, coincido contigo, Juan Carlos. Para mí, desaprender no es realmente posible y es antinatural. Nosotros estamos aprendiendo de manera constante, formal e informalmente, y desaprender casi que va contra nuestra propia naturaleza. La pregunta en el fondo es, ¿por qué el término desaprender se ha puesto de moda? ¿Y qué estamos intentando solucionar con ese concepto de desaprender? Y es una pregunta para el resto. Gracias, Gabriel. Voy. A mí me parece que es muy interesante el punto. Yo creo que el verbo adecuado sería resignificar.
¿no? Porque digamos que la condición humana tiene algo de vuelta, que creo que ninguna máquina tendrá nunca, que es esta capacidad de volver a revisar los elementos que uno ha vivido, su experiencia, y darle un nuevo significado. Entonces podríamos decir, desde ese punto de vista, es como una especie de reaprender o desaprender o buscar una forma diferente de interpretar algo que sucedió. Entonces, desde ese punto de vista sería lícito. Pero yo creo que en términos para encontrarle un poco más el punto, resignificar me parece mucho más interesante, porque implica darse la posibilidad de cambiar absolutamente todo lo que uno piensa sobre algo para reconfigurarlo y eso me parece que es un elemento de desarrollo humano fundamental. Muy bien. Qué interesante. Ricardo. A mí me encanta lo que han planteado tanto Gabriel como Roberto, porque a mí la imagen que se me dibujó fue un poco el ejemplo que te ponen siempre cuando te hablan de desafíos, y es vacía el contenedor y utilízalo para otra cosa, que eso es algo equivalente a resignificar. Yo creo que, y perdón, me vuelvo a conectar con la parte emocional. Creo que es una manera muy simplista, cuando hablas de desaprender, muy simplista, un intento, no sé si válido o inválido, pero simplista, de hablar del desapego emocional que tengas por un vicio o por una virtud. Y que es la forma en la que queremos mostrarle a la persona que necesita soltar, ya sea para resignificarlo o para construir algo que no había ahí. Mi humilde opinión. Gracias. Gracias, Ricardo. Julián. A ver, yo creo que estoy de acuerdo con lo que han dicho, es interesante, pero al mismo tiempo me hace pensar en el típico ejemplo de Edison, de la bombilla, cuando él dice, yo no fallé, simplemente encontré unas N.000 formas de cómo no hacer la bombilla correcta. Si nos ponemos a pensar, pues hoy en día la bombilla que creó finalmente Edison no es la que usamos y evolucionó muchísimas veces más, y la que vamos a tener en 10 años va a ser completamente distinta. Entonces, como yo veo el tema de desaprender es simplemente que lo que hemos aprendido, lo que utilizamos hoy en día, ya no es la nueva forma de hacerlo o de hacer las cosas, sino hay una nueva forma que tenemos que aprender y quizás la que aprendimos puede que sea obsoleta, pero es la que nos permite llegar al siguiente nivel para poder aprender algo diferente y una mejor forma de hacer las cosas. Entonces, es el aprendizaje creativo, donde siempre acumulas. Alex. Claro. Yo creo que concuerdo en que tal vez la palabra esté errada, pero aquí viene un tema interesante sobre la conciencia, ¿no? Sobre la intencionalidad. Y es que sí es necesario que nos demos cuenta exactamente dónde tenemos errores o sesgos cognitivos o de aprendizaje para poder reaprender y para poder sumar este aprendizaje, ¿no? Yo tengo aquí mi guitarra y un maestro de guitarra una vez me dijo, ¿tú ya sabes tocar guitarra? Dije, no, fue mi primer maestro de guitarra. Me dijo, qué bueno, porque los que saben tocar guitarra usualmente tocan mal y entonces no les puedo enseñar. Así que tienes que quitar de todo el conocimiento previo para que yo te vuelva a enseñar. Y me quedé pensando, y muy interesante el hecho de que si quieres aprender bien, si quieres obtener un buen aprendizaje, tienes que ser muy consciente y muy intencional en qué cosas sumas, en qué cosas restas, para que el aprendizaje sea de mayor calidad, ¿no? Al final tiene que ver con el uso que le vas a dar ese aprendizaje y que podamos reestructurar nuestro pensamiento y nuestros paradigmas constantemente, ¿no? Creo que es muy, muy valioso el reconocer cosas que no sabemos, cosas que supimos y ya no sirven y que entonces tenemos que volver a plantearnos y desarrollar para poder seguir creciendo, ¿no? Al final de eso se trata la ciencia, ¿no? Si no, no seguiríamos avanzando. Hay que poner en tela de juicio todo lo que sabemos y todo lo que miramos para que seamos mucho más potentes y que ayudemos a crecer y a potenciar el conocimiento. Yo tengo un problema y es que hay cosas que sé que quisiera no saber, que es otro problema diferente. Llegamos al final de este segundo episodio de Ágora. De verdad quiero agradecerles, porque es una discusión muy profunda, una discusión que queda abierta con cantidades de preguntas. Continuaremos volviendo a Ágora de manera permanente.
tenemos, este es un grupo muy interesante, tenemos a Roberto que está en Europa en este momento, Gabriel que está en los Estados Unidos, Ricardo que está en México y Julián nunca sé dónde está, entonces no sé dónde estés hoy. En México. En México, muy bien. El próximo capítulo del tercer capítulo de Ágora va a ser sobre emociones y trabajo. Entonces estoy seguro que Ricardo estará, ya está lleno esa vasija, pero por lo menos podrás disfrutarla con mucha emoción. Terminamos como uno de los ritos del Ágora con una foto para después usar. Entonces, usen la visión más feliz de ustedes mismos y vamos a aprovechar a tomar una foto de los participantes. 3, 2, 1. Muchas gracias a todos los que nos acompañan en Ágora hoy. Este es un espacio abierto donde pueden entrar y salir. Todos estamos invitados al Ágora. El Ágora es de todos. Un abrazo. Soy Juan Domínguez y esto es Ágora.